Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás? Yo muy bien, mi amor. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Che, no sabes cuánto me preguntan, y lo hablamos un cachitito el episodio pasado, sobre cuál es la relación del COVID con el TDAH. Y vos me contaste que hay algunos estudios científicos, así que me parecía copado que habláramos un poco de el COVID, ¿no? Yo tengo mis hipótesis antes de escuchar lo que dicen los estudios, me imagino varias cosas que van a pasar, pero bueno, charlemos de eso. Me parece bárbaro. A ver, con el doctor Javier Quinteros dimos una charla el año pasado, no, el 2020, cómo pasa el tiempo. Y Javier compartió la experiencia en Europa, que era más, ellos iban un paso más adelante que nosotros en Argentina. Pero bueno, ambos tuvimos acceso a los mismos artículos, que creo que es importante compartir. Uno de los países que hizo artículos fue Israel. Muy interesante el seguimiento que generó este artículo, y después se hubieron en Francia, después también se hicieron en España, después se siguieron haciendo en Estados Unidos, en Australia, pero vamos a hablar un poco de las... A ver, yo diría primero vamos por lo sencillo. En época de pandemia y COVID, no estar tratado y tener TDAH generó más riesgo de contagiarse de COVID. Punto uno. Esto es lo que determinó este estudio tan importante que hizo Israel, que lo hizo en plena pandemia. ¿Por qué? Pero hablemos de cuánto más riesgo, porque es notable, ¿Mm? son casi 2 veces Sí, más de riesgo de y tenerlo, sí, versus ni siquiera claro. uno, o sea, 0,6 de tenerlo si Sí, estás tratado. Es claro. muy grande la Sí, diferencia. es muy grande. Y podemos imaginarnos, ¿no? Vos que tanto trabajás en psicoeducación, ¿cuáles son los motivos por los cuales, ojo, niño, adolescente y adulto con TDAH puede tener más riesgo de contagio? Y nos cuesta seguir reglas, Ujú. capaz somos muy impulsivos y en esa impulsividad te olvidas de ponerte el alcohol en gel, de cuidarte, de ponerte el barbijo, capaz ni te querés poner el barbijo. Me imagino también que de la misma manera que no te querés poner el barbijo, capaz decís, bueno, no voy a investigar la vacuna, no me vacuno. O también la hiperactividad, ¿no? A mí me pasa que yo quiero tocar todo, todo el tiempo y explorar absolutamente todo, entonces también me imagino que hay más chances de contagiarte así, ¿no? Sí, me parece absolutamente buena tu descripción. Creo que la desatención y la hiperactividad generan un combo explosivo. Desatentos tocando, no lavándose las manos, no usando alcohol, no llevando el alcohol o olvidándoselo, tocando, cambiándose el barbijo y tocándose los ojos. A ver, muchas cosas que sabíamos que no podíamos hacer. Acercarse, o sea, y romper las reglas también, ¿no? O sea, me dicen que barbijo, pero no, estoy a distancia. Bueno, no, yo voy a ir a boliche igual, yo voy a salir igual, ¿no? O sea, con tal de salir, entendamos lo que Claro, es. no medimos el riesgo dentro de esa como impulsividad, no tenemos ese tiempo para medir ese riesgo. Sí, yo tengo algunos pacientes que se compraron un perro, buscaron un perro con tal de poder salir con el perro, porque se No podía me salir a pasear jodas. el perro. Entonces, pobre perro, después espero que los hayan cuidado, pero a ver, el no poder salir, a ver, todo depende de dónde te tocó hacer la cuarentena. Si te toca hacer la cuarentena en un ambiente muy pequeño, interno y cerrado, yo te entiendo, ¿eh? Yo te entiendo que estar ahí adentro es como encerrar a un gato, ¿no? Ahora imaginemos esto, una familia con TDAH donde hay niños y adultos, algunos sin diagnóstico, algunos diagnosticados, pero todos juntos. ¿Cómo será? Un combo. Uf, es que imagínate a toda nuestra familia, yo siempre lo pienso, imagínate a toda nuestra familia, pero como varios años atrás, si la pandemia hubiera sucedido cuando vivíamos 9 en casa, de los cuales, ¿qué era? No sé, 6 teníamos TDAH, eh, eso hubiera sido una explosión. pero en la casa, en tu casa, tenemos un jardín y un montón de cosas. Vos pensá ahora eso mismo en un departamento. Eso hubiera sido difícil, pero en un departamento hubiera sido todavía más challenging. Entonces, primer elemento, el mayor riesgo. Y después, realmente lo que atravesó la pandemia emocionalmente a muchas familias también fue un problema. A ver, muchas familias con la pandemia quedaron sin trabajo, ¿sí? Y una familia con TDAH probablemente no tenga un ahorro
o tengo una deuda. Entonces eso complicó las cosas. O tal vez tengan viviendo diariamente un ingreso y era un local que se cerró y no pudieron. A ver, creo que emocionalmente los adultos estuvieron más expuestos al alcohol, Sí, re. mucho más alcohol, porque eran de las pocas cosas que de alguna manera la gente decía, bueno, hago esto, voy al supermercado y que me compro. Y a la comida también. Entonces tenemos que las comorbilidades del TDAH, tanto la obesidad como el alcoholismo o como el consumo de sustancias, se incrementaron. O sea, no solamente más riesgo de tener COVID, sino que la cuarentena por COVID generó un impacto negativo. Lo mismo la escolarización, ya sea niños, adolescentes y adultos, ¿sí? Porque en todos los ámbitos, ya sea en el colegio primario, secundario o universitario, generó un impacto. Yo no me puedo imaginar siempre, y me acuerdo porque Espacio TH arrancó en octubre de 2019, muy cerca de la pandemia. Y yo me acuerdo que en 2020 lo único que llegaba eran madres, padres desesperados con sus hijos en la pandemia. Y yo realmente no me puedo imaginar lo que debe ser tener niños chiquitos y encima los padres tratar realmente de hacer su trabajo, a la vez dividirse siendo padres y que capaz si tenías a alguien que capaz los cuidaba o iban al jardín o a la guardería o donde sea, que no tener más esa posibilidad, como que realmente es un contexto, y acuérdense que siempre que hablamos de TDAH hablamos de un desorden situacional donde el contexto condiciona mucho cómo se desarrolla el TDAH. Imagínense que los síntomas capaz deben haber estado por los cielos. Y yo me atrevo a decir, y esto no está en ningún estudio científico, pero son mis propias conclusiones de mi investigación no oficial de Espacio TDAH, que durante la pandemia se hicieron muchos diagnósticos porque estos síntomas se fueron por los cielos, todos estaban como Bueno, colapsados. yo asociaría algo, lo podríamos investigar, eso, yo esa data no la tengo, pero sí hubieron muchos más padres atentos a lo que estaba sucediendo en la parte académica, porque algunos no saben lo que pasaba en lo académico y lo vieron en la computadora. Algunos niños también vieron a sus padres dispersos y desorganizados. Pero me parece que lo importante es distinguir, yo creo que lo que decís es importante para todos los papás que estén escuchando, porque la pandemia generó una pospandemia que todavía generó secuelas, no solamente físicas, sino psicológicas, donde la ansiedad en los chicos aumentó un montón. Sí. En algunos niños con TDAH que eran víctimas de bullying o que tenían un problema de ansiedad social, que es esa dificultad para socializar y que es miedo a hacer el ridículo y que se ponen colorados y se ponen mal cuando tienen que hablar en voz alta, estar en la casa fue un alivio. Entonces, Sí. tenemos que entender que no siempre es directamente proporcional. Esto es malo, ¿no? Para algunos generó cierto alivio. De hecho, la estructura que permitió, los colegios que rápidamente tomaron la posta y armaron plataformas y pudieron organizarse. Pensemos que en nuestro país no estaba organizado esto. En otros tampoco, ¿no? Pero hay algunos en donde ya todo estaba subido. Fue un tema. Algunos tuvieron posibilidades de rápidamente entrar en una plataforma donde estaba toda la tarea que no tenían nunca porque no la copiaban. O sea que les fue mejor. Claro, y ahora vos podías ir y bajarla en el momento que quisieras. Y quedaba muy expuesto. Ojo que también quedaron muy expuestos los docentes. Lo voy a decir acá con mucha amorosidad, si sos docente. Quedó expuesto que muchos docentes tenían un poco de flaqueza en la programación de las clases, ¿no? Pero quedaron expuestos porque los papás estaban mirando, escuchando. O sea que acá hubo mucha ansiedad en general, ¿no? Pero bueno, me parece que todo es aprendizaje. Pero diría que tengamos muy presente que cuando hay una situación de riesgo o amenaza que requiere como una especial atención, las personas con TDA podemos tener más riesgo, ¿sí? Podemos tener más riesgo porque no seguimos esas instrucciones al pie de la letra. Y en el momento en el que estamos grabando, agosto 2, estamos hablando de una ola nueva. Y bueno, y quién sabe por cuánto tiempo existirá este cobicho en nuestras vidas, pero sé que el hit del COVID ya pasó, pero igual no significa que tenemos que dejar de ser cuidadosos. Yo de hecho, sin ir más allá, tuve COVID cuando estuve en Argentina y realmente la pasé muy,
muy mal. Así que tratemos de seguir cuidándonos, tratemos de no bajar la guardia. Yo sé que muchas veces nuestra impulsividad nos lleva a decir, bueno, ya fue, está todo bien, ya esto del COVID no existe más, pero la realidad es que sí, tenemos que ser muy cuidadosos, así que no nos olvidemos de toda esta info muy valiosa. Gracias, Ma, por traerla. Bueno, parece un reminder interesante. Yo diría que sí. Alguno pasó y atravesó el COVID con dificultad, y diría con dificultad porque perdió algún ser querido, perdió su trabajo, tuvo el impacto de la depresión, de la ansiedad, de algo, tampoco se quede solo y vaya a pedir ayuda, porque a lo mejor piensa que es natural y que es normal y tenemos que estar atentos a que es una cuestión, y fue una cuestión muy estresante, y somos personas Sí. muy vulnerables al estrés. Entonces, hay que ayudar. A veces, el insomnio fue algo muy claro en la pandemia, porque las personas con TDAH suelen tener más problemas de sueño, ya sea el insomnio de conciliación y el retraso, ¿no?, del inicio de esa fase de sueño, y no poder despertarse a la mañana. Hubo chicos que no estuvieron en ninguna clase, en ninguna. Claro. Entonces, ese trastorno de sueño generó un problema, que es después volver a ponerse en órbita, ¿no? Yo entiendo que estarás escuchando este podcast en tu teléfono, pero mi consejo es que haya horas en que el teléfono se apaga. ¿Vos qué opinas, Lu? Sí, estaría buenísimo. No me sale en la práctica, pero estaría bárbaro. Estaría bueno poner un timer, ¿no? Decir, ya está, uso de pantalla tanto, tanto de Instagram, tanto de Sí, sabes que tiempo. yo tengo uno en TikTok, pero cada vez que me apareció, te juro, Lo ignorás. nunca en mi vida le digo le puse mi contraseña y seguí viendo. O Mm. sea, ahí y así creo que también es como hicimos lo de, güey, ya fue, no me pongo el barbijo. Entonces esa misma actitud de, güey, ya fue, qué sé yo. Bueno, pero yo Pero acá... yo quiero agregar dos cosas antes de que cerremos el episodio, que vienen de mi experiencia, porque hablamos mucho de papers. Lo primero es el tema de la ansiedad, que por lo menos para mí se exacerbó terriblemente. Y yo me acuerdo que cuando empezamos a volver a salir a la calle, y yo, acuérdense que yo no viví la pandemia en Argentina, la viví en México, donde se dio muy diferente y no habían restricciones en cuanto a salir. Yo igual me quedé en casa y cuando empecé a salir de vuelta me daba cuenta que me mareaba, me bajaba la presión, sentía cosas como muy feas. Después me di cuenta que eso era ansiedad y era como me costaba estar alrededor de personas. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Yo soy siempre tan hiperactiva, tan social, me encanta salir a caminar y hoy me da miedo. Hoy me cuesta estar en espacios con mucha gente. Entonces, si a vos te pasa eso, sabe que eso también puede ser algo que pasó después de la pandemia y que está buenísimo que lo charles con alguien si presenta, obviamente, algo en tu vida que es importante para vos resolver. Y que consultes, porque la ansiedad tiene tratamiento. Me parece súper importante lo que decís, y también asociaría que muchos niños pequeños, ¿sí?, no se quieren sacar o no se pueden sacar el barbijo, porque aprendieron a ver a los demás a través del barbijo. Fue muy problemático con muchos chicos que con dificultad pueden entender las emociones de los demás, es decir, no solamente en el TDA hubo problemas, pero tenemos que entender que este proceso de recuperación de los daños colaterales del COVID va a tardar, y que estamos frente a una nueva ola acá también, a más de 80 y pico de casos. Es importante tomar 85 fallecidos, pero es importante tomarlo en serio, así que me parece que es bueno el recordatorio. Segunda. Y lo último que quería compartir, gracias por recordarme, entre que hablabas decía, ay, me olvidé lo que iba a decir, me acordaba. Después dije, ay, me volví a olvidar, me acordaba. Bienvenida. Todo lo que pasa en mi mente mientras el otro habla es terrible. Bueno, en fin, lo segundo que quería decir es que a mí la primera vez que tuve COVID no me pasó nada. Después de eso, la verdad, y tampoco mis síntomas fueron como, re graves. Pero la segunda vez que tuve COVID, me costó mucho volver al punto de que sentía que al principio mi medicación no me funcionaba. Empezaba a googlear muchísimo y yo me sentía como tonta, no sé cómo explicarlo con una palabra más amena, pero sentía como que en inglés lo llaman brain fog. Es como que tenía como una neblina enfrente, estaba confundida y ella me decía, Luli, estás como a media máquina, como que te cuesta entender cosas fáciles, y a mí me preocupó mucho. Y yo sé, Ma, que vos alguna que otra vez me has dicho que has visto pacientes en el consultorio que tuvieron secuelas
de COVID que afectaron su TDAH y quería dedicarle 30 segundos a que nos cuentes eso. Eso, nada más, cansancio físico, Ujú. cognitivamente medio nublados, como os decís, fog, Sí, sí, blunted, emocionalmente como apáticos, con insomnio, sí. con vulnerabilidad emocional, con esa oscilación, estoy llanto, risas, Ujú. angustia, y bueno, y me parece súper importante, la dispersión puede ser mucho mayor. Sí. Investigo en cada paciente post-COVID que sus síntomas cuando los cuentan tengan o no relato con el COVID, porque es importante, sabemos poco, se está investigando todo el tiempo a la medida que estamos hablando, pero recordemos que el post-COVID es un amplio espectro y no sabemos demasiado todavía. Así que sí, puede ser que es como que tu medicación pareciera ser que no te hace efecto. Bueno, tremendo episodio. Contame cómo te pegó el COVID. Me interesa. ¿Cómo te fue? ¿Aprendiste algo? ¿Colapsaste? ¿Colapsaste y aprendiste algo? Capaz estaría buenísima esa parte, esa lectura de las cosas. Les mandamos un beso enorme, gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en todas las redes como @espaciotdh. Pueden ponerle like, pueden suscribirse, pueden comentar algo hermoso, poner una reseña divina que nos haga muy felices y nos piante un lagrimón. Y bueno, como ya les dije, creo que 3 veces, gracias por escucharnos. Chau, Ma. Chao, Lu.